Hola Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Muy buena, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, pues decía buenos días, buenas tardes, pero con esto del podcast incluso buenas noches, hay que decir también, ¿no? Para los que nos Y escuche cada uno en su... claro, buenas madrugadas también, por si hay alguien que nos escucha a sus horas. ¿Qué tal tu jueves? Pues bien, jueves de podcast, así que preparaos para hablar un poquito sobre TEA, diversidad y todo lo que nos compete. Hoy hablaremos sobre recibir el diagnóstico, ¿qué te parece? Un gran tema que seguro que da para mucho. Muy bien, pues vamos con la intro. Estupendo. Estás escuchando La Mirada Azul, Diversidad y TEA, un podcast de Rafa Suñer y Alberto León. ¿Y para ti, qué es diversidad funcional? Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego, pero también es resiliencia y lucha. Entender las diferentes maneras de hacer y de observar el mundo. Amor, paciencia, constancia y lucha. Entusiasmo y pluralidad. Incertidumbre y superación. Desconocimiento y sorpresa. Pues bueno, pues ya hemos pasado por la musiquita, ya hemos hecho la intro y vamos a empezar con el tema. En el tema de hoy, que es recibiendo el diagnóstico, vamos a contar con varios colaboradores. El primero de los colaboradores será en presencia y será Gonzalo Bermejo. ¿Conoces a Gonzalo, Alberto? Conozco a Gonzalo de las veces que ha colaborado ya con nosotros, pero no tengo el placer de haberme sentado con él, así que necesito presentación Pues, oficial. pues hoy es el día. Con nosotros está Gonzalo Bermejo, que es el papá de Carlota, que es cofundador con las otras familias de la Asociación de Singapuno. Luego nos contará un poquito más sobre este tema, aunque ya le hemos oído en alguna presentación. Y es un habitual nuestro en audio, pero hoy lo tenemos en persona con nosotros. Bienvenido, Gonzalo. Muy buenas, Rafa. Buenas, Alberto. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Igualmente, Gonzalo. y gracias por acompañarnos en esta locura continua que estamos haciendo cada día. Un placer. Bueno, pues además de Gonzalo, nos van a acompañar en audio dos vertientes de esta recepción del diagnóstico. Siempre sabéis que nuestra perspectiva cuando el tema lo planteo yo es familiar. Entonces hoy hablaremos nos enviará su audio Anabel Cornago, que es la creadora del blog del sonido de la hierba al crecer, pero sobre todo viene en su faceta de mamá de Eric, que nos contará un poco la llegada del diagnóstico a la familia. Y tenemos una invitada nueva, Alberto. Se estrena con nosotros Mar Granell, que es una joven de 23 años que está dentro del espectro también y que nos va a contar una visión muy, muy interesante y es en primera persona Claro. su visión de la recepción del diagnóstico. Muy bien, pues tenemos grandes invitados, grandes participaciones y por supuesto grandes experiencias que vamos a poder compartir con todos y aprender de ellas segurísimo. Y en una primera pincelada me gustaría recalcar, aunque los que sois oyentes ya lo sabéis porque ya ha participado en algunos audios, la doble faceta de Gonzalo, la de papá y además coach para las familias. Por lo tanto, a la hora de buscar el invitado de hoy me resultó muy fácil. Y además, Gonzalo, tengo que darte las gracias porque eres fácilmente explotable. Cuando te llamo normalmente me sueles decir que sí y eso es un problema. Yo lo digo en general. Cuando llamo por teléfono y me decís que sí a la primera, suele haber una segunda y una tercera Te estoy mal acostumbrando, ¿no? Sí, además estás haciéndolo regular en ese sentido. En una primera pincelada sí me gustaría saber desde tu doble faceta de papá y de coach, porque para mí yo quise traer el tema de recibiendo el diagnóstico porque en el libro nuestro para nosotros es un poco el inicio de todo, ¿no? Esa recepción del diagnóstico, ese intercambio de sensaciones que se producen. Me ha resultado muy, muy curioso y luego escucharemos los audios que tanto Mar en primera persona como Anabel como mamá, una de las palabras que han utilizado en sus audios es alivio, ¿no? Uh-huh. Esa faceta de terminar con la incertidumbre, ¿no? Sí. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que para mí el tema del diagnóstico, buscarlo y recibirlo,
puede ser un arma de doble filo o tener una doble vertiente, porque por un lado creo que está bien tener esa etiqueta, pero tampoco es bueno que nos etiqueten en algo, no sé si me explico, pero y por un lado también está bien luchar por tener ese diagnóstico, pero a la vez tampoco tenemos que desfallecer en esa lucha y si no tenemos diagnóstico, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Entonces es un poco jugar con esa doble vertiente, como os digo yo. En mi caso, por ejemplo, nosotros tardamos 11 años en tener el diagnóstico de Carlota. Carlota de ahora tiene 14 y recibimos el diagnóstico hace menos de 3. Y bueno, es verdad que no fue una lucha constante. Yo, sinceramente, había tirado un poco la toalla. Pensaba que ya no íbamos a tener diagnóstico y nos vino un poco por sorpresa. Pero es verdad que teniendo diagnóstico te abre muchas otras puertas. En nuestro caso, pues es poder contactar con otras familias con la misma enfermedad, lo que comentabas antes de poder incluso llegar a crear una asociación, en fin, no sé, te crea o te permite tener unas metas por las que luchar, ¿no? Obviamente, si no tienes diagnóstico, seguro que hay otras metas por las que puedes seguir peleando, pero tener diagnóstico en el fondo creo que es algo positivo, sí. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista profesional, Alberto, ese acompañamiento en las familias en la búsqueda del diagnóstico? Pues de primera me parece muy importante y creo que tanto las familias que van a comparecer dentro de un rato como lo que está diciendo Gonzalo, es muy importante y es ante una situación de incertidumbre en la que no se sabe, o sea, todo el mundo sabe que está pasando algo, pero no se sabe muy bien el qué. Y en esos primeros meses, años, en los que la familia empieza a darse cuenta que el niño o la niña no está yendo de la forma más esperada, se produce ese sentimiento de incertidumbre del que hablo y la llegada de un diagnóstico evita o aleja un poquito más esa sensación de tener miedo a lo desconocido, ¿no? Es decir, si ante un diagnóstico de autismo, por ejemplo, o cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, que a una familia le digan, bueno, esto que está ocurriendo, no eres la única persona a la que le está ocurriendo, se lleva investigando sobre estos tipos de comportamientos desde los años 40 y empiezan a plantearse una serie de caminos que se pueden hacer cuando la familia recibe el diagnóstico, ¿no? Entonces, me parece importante y de relevancia que se haga una búsqueda de diagnóstico, como decía Gonzalo, siempre que sea posible. Y sobre todo, tenemos que asumir dónde vivimos, ¿no? Vivimos en una sociedad de normas, en una sociedad de reglas. A veces sin el diagnóstico es muy difícil optar ni siquiera a ciertos recursos, ¿no? Claro, luego está el diagnóstico. A nosotros nos pasó en la escolarización. Nosotros nos dijeron que si no aparecía la palabra autismo dentro del diagnóstico no podíamos acceder a las aulas de comunicación y lenguaje. Por ejemplo, las aulas específicas tenían que tener el diagnóstico de TEA. Era muy particular todo eso, ¿verdad? Sí, a mí me gusta clasificar un poco el recibir un diagnóstico, el encontrar o el buscar un diagnóstico en 3 grandes áreas, ¿no? El área de el diagnóstico clínico o juicio médico, el diagnóstico a nivel social y el diagnóstico a nivel administrativo. Y esto que tú nos cuentas, ¿no? El tener un diagnóstico médico tiene y abre muchas puertas a nivel administrativo y muchas veces es bueno tener un diagnóstico, incluso no siendo el más acertado para el niño, para la niña, pero le va a abrir muchas puertas en cuanto a burocracia y administración. A mí me gusta decir en las charlas que doy con las familias que el diagnóstico lo que nos invita, lo que nos empuja, más que nos invita, es hacia un cambio, ¿no? Un cambio en el paradigma. ¿Cómo lo ves tú en el diagnóstico de las familias, Gonzalo, que tú trabajas con las familias a nivel de coaching, de apoyo, de colaboración con ellos? ¿Qué recomiendas a estas familias cuando reciben el diagnóstico para empezar a afrontarlo? Pues mira, es súper importante ese sentimiento de acompañamiento, ¿no? El no sentirse solo, aparte del tema de la incertidumbre que comentaba antes Alberto, que es súper importante, pero el hecho de tener diagnóstico, como os decía al principio, te permite crear o unirte a esa comunidad de iguales, ¿no? Porque, a ver, yo conozco más el mundo de las enfermedades raras, ¿no? Aunque muchas de esas están asociadas también a autismo, a TEA, pero dentro del mundo de las enfermedades raras, cada una es distinta, pero al final somos todos como primos hermanos, ¿no? Entonces, el hecho de tener un diagnóstico, para mí la clave
más, digamos, que más puede ayudar a las familias es el hecho de encontrarte con semejantes a ti, ¿no? O sea, encontrar familias que sabes que están viviendo una situación muy, muy parecida. Y de hecho se crea una conexión, yo diría, o sea, una conexión súper especial sin ni siquiera conocer a esas personas. Yo, en mi caso, de las 28 familias diagnosticadas que hay ahora en España, yo hay unas cuantas que no conozco físicamente por diversos motivos, obviamente por este último año de pandemia que hemos tenido. Sí, pero no ha ayudado, ¿verdad?, para estas cosas. Pero sin llegar a conocerte físicamente, ya existe un vínculo que es muy difícil de describir, pero que es muy fuerte. Y eso, obviamente, te ayuda mucho a superar, si la familia en concreto se encuentra a lo mejor en esa fase o en ese proceso de duelo, en alguna fase inicial, pues el poder contar con esos puntos de apoyo de familias que sabes que están pasando por algo similar o ya lo han pasado, es muy importante. Sí, es Claro. fantástico. Además, esa sensación de pertenencia, yo la recojo en el libro nuestro, lo recojo en que los capítulos pares hablan de otras familias que ni siquiera son del mundo del autismo, como decías tú, porque creo que dentro del mundo de la diversidad tenemos más cosas en común de las que nos separan, que el día que seamos capaces de ver eso habremos dado un paso adelante muy, muy, muy importante. En este caso, voy a aprovechar este punto para introducir el primer audio, si os parece bien, porque me parece muy adecuado por lo que estamos hablando, este sentido de pertenencia y, sobre todo, otro sentido que me ha hecho encontrar dentro de la diversidad, y es la generosidad de las familias. No solo a la hora de compartir las experiencias, como estás comentando tú ahora, Gonzalo, sino de compartir también sus recursos y sus capacidades, ¿no? Y un ejemplo de esto puede ser Anabel Cornago. Anabel Cornago es la creadora del blog del sonido de la hierba al crecer, donde lleva cerca de 15 años, no voy a decir una cifra exacta porque luego me toca hacer fe de ratas, pero lleva cerca de 15 años contándonos los avances que está haciendo con Eric, ¿vale? Son 12, 13 años que lleva, y los materiales y los recursos y los va subiendo. Y hoy le hemos pedido que haga un pequeño acto de introspección y empiece contándonos desde el diagnóstico hacia ese punto de compartir recursos y de compartir experiencias, que nos cuente un poquito su historia. ¿Os apetece escucharla? Sí, claro, por supuesto. Claro que sí. Adelante, Anabel. Hola, soy Anabel Cornago, creadora de El sonido de la hierba al crecer y mamá de ya un adolescente con autismo. Llevamos un largo camino recorrido dando visibilidad y viviendo el autismo con naturalidad. Y hoy, con todo mi cariño, os voy a contar cómo recibimos el diagnóstico. Esa palabra autismo, ¿verdad? Terrible, que un día entra en nuestras vidas de la mano de la persona a la que más queremos del mundo, de nuestro hijo. Eric tenía 2 años y 5 meses cuando fue diagnosticado con autismo clásico infantil Cana. Recuerdo esa mañana, jamás la vamos a olvidar, ¿verdad? Una mañana de diciembre muy fría aquí en Hamburgo. Recuerdo cómo nos miramos, mi marido y yo, y coincidimos en esa sensación, yo creo que de alivio, ¿sí? Lo estáis escuchando bien. Escuchar que Eric era autista, escuchar que Eric tiene autismo, fue en ese momento el alivio de por fin saber. Ya sabéis que el desconocimiento, ¿verdad?, es un gran enemigo. Por fin sabíamos qué estaba ocurriendo con nuestro hijo. Por fin, digamos que poníamos nombre a esa mezcla de emociones tan terrible que habíamos estado pasando hasta entonces, esa mezcla de miedo, de esperanza, de culpabilidad, de no saber cómo enfrentar nuestro día a día con nuestro hijo tan querido, tan deseado, tan amado. Por eso, autismo, ese diagnóstico fue el comienzo de un nuevo camino. Una mañana de diciembre en Hamburgo, muy fría, como ya os he dicho, había nevado y salíamos de la mano, los tres,
del Instituto de Autismo, donde por fin, como digo, nos lo habían confirmado. Salíamos de la manita los tres y entre la nieve vimos asomar a unas prímulas. Sabéis cómo son, ¿verdad? Son unas florecitas delicadas, se ven muy frágiles, pero entre la nieve, entre el hielo, entre el frío, emergían con fuerza, brillaban, y en ese momento decidimos que el autismo no se iba a llevar la felicidad de nuestra casa. El autismo no le iba a robar el futuro a Eric, a nuestro queridísimo hijo, y nosotros como familia íbamos a ser el mejor equipo del mundo, informados, formados, implicados en el desarrollo de nuestro pequeño, de nuestro campeón, y en ningún momento hemos dejado de creer en él, en su potencial. En ningún momento vamos a ponerle metas. El diagnóstico no es un pronóstico, es, como os digo, el comienzo de un largo camino en el que afortunadamente no estamos solos. Somos muchísimas las familias que nos apoyamos unos a otros. Y aquí estoy, si en algún momento os puedo ayudar, os puedo echar una mano desde el sonido de la hierba al crecer. Y yo tampoco estaba preparada para el autismo, hasta que mi hijo me abrió los ojos para ver qué es lo importante en nuestras vidas. Adelante siempre. Pues nada más que podemos dar las gracias a Anabel, ¿no? Y era lo que tú comentabas antes, Rafa, esa solidaridad que tenéis todas las familias, que queréis compartir las vivencias, las experiencias, incluso los recursos, como nos ha contado Anabel, ¿no? Decir, a ver, hasta el momento lo que yo he hecho con mi hijo ha sido esto, a mí me ha servido, y si a alguien más le puede servir, aquí lo tienen, ¿no? Así que ahora mismo yo solamente puedo mostrarme agradecido, ¿no? Y tener una gratitud hacia Anabel y hacia su querer compartir con todos, ya no solamente las vivencias a nivel más personales, esos momentos tan grises, ¿no? De estar triste, de pasar frío en una mañana de diciembre, y que lo venga y lo cuente aquí así a micro abierto, ¿no? Fíjate que nosotros vivimos el diagnóstico 2 veces. Nosotros vivimos la experiencia del diagnóstico 2 veces. Un diagnóstico erróneo y luego el segundo diagnóstico, que fue el de autismo. Como primero nos dieron la parálisis cerebral infantil y luego nos dieron el autismo, pues nosotros vivimos el diagnóstico con una doble vertiente, ¿no? Al final parecía como que prácticamente nos teníamos que alegrar de un diagnóstico de otro, cuando luego pensabas que no tiene absolutamente nada que ver. Y hace 3 años, Gemma Candela también nos varió un poco el diagnóstico, incluyendo al autismo de Rafaela, leucomalacia. Y sí que es cierto, dentro de lo que decía Gonzalo, que ese nuevo diagnóstico o esa comorbilidad incluida dentro del autismo en este sentido nos varió poco. Y al final la respuesta que nos dio Gemma es lo mismo que estabais haciendo hasta ahora, con los mismos profesionales, con el mismo niño, porque tampoco vale cambiarlo, pues tenéis que seguir haciendo hasta ahora, ¿no? En ese sentido sí que es interesante. Yo recuerdo uno de los neurólogos que trataba Carlota hace muchos años, por supuesto antes de tener diagnóstico, que nos dijo que lo importante era que nosotros nos teníamos que centrar en hacer que Carlota fuese feliz en su mundo y en su contexto. Y no preocuparnos y agobiarnos tanto, primero por todo lo que se está perdiendo, porque en su caso ella no es consciente de eso, y lo que os decía al principio, de no agobiarnos con tener diagnóstico, porque aunque el diagnóstico te abre muchas puertas, también al final no te va a cambiar el día a día. Es decir, el hecho de, al menos en el caso de Carlota y otros casos de enfermedades raras que conozco, el hecho de que puedas tener un nombre en la etiqueta está muy bien y es así, pero nuestro día a día no va a cambiar. Las terapias van a seguir siendo las mismas, su contexto va a seguir siendo el mismo, sus dificultades van a seguir siendo las mismas. Entonces, por eso os decía al principio que creo que no hay que desesperar por tener un diagnóstico pensando que eso nos va a cambiar la vida de 180 grados y la vida de nuestros peques va a dar un giro radical, ¿no?
Quizás esa cierta dosis de alivio, ¿no? Porque los padres, yo creo que, y las madres sobre todo, que en eso nos llevan ventaja, se dan cuenta muy rápido de que algo no va bien, ¿no? Se dan cuenta de que algo va diferente en este sentido, y bueno, pues esa recepción del diagnóstico pues es muy importante para algunas familias, en esa sensación que estábamos comentando antes. Y por lo que decías de las etiquetas, ¿vale? Voy a aprovechar porque es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención del audio de Mar. Como os decía, Mar es una joven maravillosa que conocimos nosotros en Castellón cuando fuimos a hacer una charla con Asperger Castellón, con los amigos de allí, y que desde el principio del podcast no ha hecho más que ofrecerse para ayudarnos y para ver qué podía hacer, para colaborar. Y cuando le comenté esta opción, nos envió un audio, y me parece que esa idea del diagnóstico en primera persona nos aporta una visión muy interesante. ¿Queréis escucharla? Sí, adelante. Sí, claro que sí. Menos mal, imagínate que me decís que no. Yo ahí que lo tengo ya todo, lo tengo todo preparado. Un día había que hacerte la coña. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar a Mar. Yo recibí el diagnóstico a los 7 años, ¿vale? Después de pasar por un montón de profesionales y al final me dieron con la clave, con una neuropsicóloga que me lo diagnosticó el Asperger, lo que es el autismo grado 1. A partir de ese momento supuso un alivio tanto para mis padres como para mí, como para toda mi familia. La verdad que a partir de ahí he ido creciendo como persona y estando más aliviada, ya que sabíamos que me pasaba. A día de hoy sigo recibiendo rechazo por algunas personas porque todavía no aceptan que yo tenga autismo, pero eso no quita que yo personalmente me lo haya trabajado como yo digo, una forma de ser distinta a los demás. Distinta a los demás, ¿por qué? Porque cada uno es como es. Y nadie es igual a nadie. Entonces, para mí el diagnóstico es como una etiqueta. Pero a mí, como ya lo sabes, no me gusta hablar de etiquetas. Entonces, es una forma de ser diferente a los demás. Gracias por yo poder colaborar en tu podcast y tenme muy en cuenta. Y es que la conocimos a Mar y desde entonces vivimos enamorados de ella y de sus ganas, ¿no? Y me ha gustado 3 partes importantes de lo que ha dicho ella. La primera es el nombrar las etiquetas, como estaba haciendo Gonzalo. La segunda, este alivio, que también nos estaba compartiendo Anabel en su audio. Y la tercera, ese ofrecimiento continuo que ha hecho hasta este audio y que sigue haciendo, y que además recogemos el guante porque vendrán el autismo en primera persona, vendrá el autismo en femenino y vendrán muchas ocasiones de que nos sigas ayudando, Mar. Muchísimas gracias. ¿Qué os ha parecido a vosotros? A mí, es que a mí el tema del autismo en primera persona o escuchar las experiencias propias vividas de la persona que está recibiendo el diagnóstico me puede. Es como mi tema más débil, o sea, como más mi debilidad. Y desde hace unos años hasta ahora, desde los colectivos profesionales que se dedican al cuidado de la salud, está habiendo un giro bastante importante y que yo estoy bastante contento de que esto se esté produciendo, y es que se está haciendo un trabajo grande en la escucha de la persona que sufre el trastorno, en la persona que recibe el diagnóstico y que nos cuenten su propia narrativa. Hasta el momento y dentro de la infancia todo está muy enfocado, bueno, y tampoco muchísimo, pero ha estado muy enfocado a escuchar a la familia, a escuchar al padre, a escuchar la vivencia de la madre, a escuchar cómo interpreta el diagnóstico el padre. Pero poco se ha hecho hincapié en cómo el niño vive el diagnóstico, cómo la niña vive el diagnóstico, y
A partir de ahora se están haciendo trabajos de investigación basados en la narrativa del propio usuario, de la propia usuaria, del propio paciente. Y escuchar a Mar y escuchar cómo ella ha hecho un trabajo de vivencia del diagnóstico con sus pros y sus contras y su alivio y su etiqueta social y es maravilloso, es maravilloso y tenemos que empezar a construir a Claro, es que partir es de ahí. súper potente porque no hay nadie mejor que ella en este caso que pueda explicar cómo se siente en cada momento, claro. A mí me fascina también esa voluntad de darle la vuelta a las cosas y pasar, dar un paso al frente, digamos, para poder ayudar a los demás. O sea, es como si el concepto de generosidad se multiplicase por 1000 y el foco fuese eso, ayudar al prójimo. A mí eso me fascina también. Es algo que me ha llamado desde el principio la atención, ¿no? A mí cuando me preguntan por Rafael, me preguntan por la diversidad, desde fuera del ámbito de la diversidad, cuando me preguntan, pues, cuando ya coges relación personal con algún cliente, con gente del trabajo, o cuando tienes un poco una relación con vecinos o con gente del entorno, siempre me doy cuenta que el mundo de la diversidad tiene un aspecto distinto, ¿no? Yo creo que soy mejor profesional, por lo que decíamos el otro día, desde el diagnóstico de Rafael, y a nosotros también nos afectó como personas, no solo como pareja, que también lo comentaremos en algún momento de la conversación. Pero esa sensación de que pues, te encuentras una Anabel que ha conseguido maravillas con Eric, pero que todos los días está activa, o todas las semanas o todos los meses está activa en redes, que hace formaciones, que saca recursos, o encuentras, pues yo te digo, Mar es una de las personas que más ha escrito, que más me ha insistido en que quería participar, en que quería colaborar, en que quería formar parte del podcast y que quería dar esa visión, ¿no? Uno de los libros que a mí más me cambió mi percepción en el mundo del autismo fue La razón por la que salto, ¿no? Que es un libro escrito en primera persona por alguien con autismo. Es súper importante todo esto que estamos hablando, pero más importante me parece todavía el resaltar esta capacidad que tiene Anabel, que tiene Mar, que tiene, que tienes tú, Rafa, que tiene Gonzalo, todos los que estáis compartiendo estas vivencias, el hacer de vuestras propias vidas, con vuestras propias herramientas, el motivo por el que seguir colaborando y seguir ayudando a la gente y seguir, es como, si mi vida es esta, voy a utilizar mis herramientas vitales para poder echar un cable, ¿no? Porque hay mucha gente que lo que elige es lo contrario. Es decir, mira, si yo tengo un hijo con autismo, tengo un hijo con un trastorno del neurodesarrollo o tengo un niño con una alteración genética y lo que quiero es desvincularme un poco de este mundo. Yo no quiero estar todo el rato pegado a esto. De hecho, nosotros, por ejemplo, hemos encontrado familias de las que hemos conocido su diagnóstico con la enfermedad de Carlota y que no han querido formar parte, por ejemplo, de la asociación o de los grupos de chat que tenemos de familias y tal. Y bueno, es totalmente respetable lo que dices tú, Alberto, que cada familia quizá también con el momento vital que estén pasando en cada momento, pues a lo mejor necesitan más espacio, tiempo, necesita distanciarse. Pero bueno, en nuestro caso, supongo que a ti, Rafa, te pasará igual que esa sensación de saber que puedes aportar un granito de arena, que puedes ayudar, aunque sea un poquitín, a alguien que a lo mejor lo está pasando un poco regular, pues que es tremendo, ¿no? Esa satisfacción, pues dices, ¿cómo no voy a poder ayudar? Pues con lo que tenga, con mis conocimientos, mi experiencia personal, en mi caso, pues con temas de coaching, pues con lo que tengo en mis manos. Supongo que a ti, Rafa, pues se te pasará un poco lo mismo, ¿no? Claro, la situación es que llega un punto donde te das cuenta que has pasado un inicio tan complicado que cuando empiezas a ver la luz después de todo esto y empiezas a reorganizarte y tienes la cabeza en tu sitio y vuelves al lugar donde te corresponde, como que, al menos a mí me sucede, que da la sensación de que no ayudar, de que no aportar, es como que que estás robando, ¿no? Que estás perjudicando a alguien. Es verdad que es un pensamiento quizá egocéntrico o egoísta, no lo sé, pero a mí me da la sensación de que no aportar, de que no ayudar a estas familias que entran, sería por nuestra parte incluso feo, ¿no? Es un poco como lo percibo. Además, creo que es un buen momento como se ha dado, que a pesar de que normalmente ponemos el audio de Steffi
Al final, pues hoy, si me lo permitís, lo vamos a incluir un poquito antes, y aunque sea un poquito más largo, os invito a todos a escucharlo, porque va un poco en este sentido, en esa idea de cómo son los primeros momentos y cómo llegamos a cierta luz. ¿Os apetece escucharlo? Por supuesto. Sí, por favor. Hola a todos, soy Steffi desde Calma en el Caos y soy mamá de Rafael, un niño de 9 años con autismo severo. Ay, amigos, qué programa que tenemos hoy, el diagnóstico. De verdad que es un tema tan intenso. Para mí, el diagnóstico está asociado a la palabra dolor. Y creo que para muchos de vosotros también os pasará. Y de eso quiero hablaros yo hoy, del dolor. A ver, me da la sensación de que muchas personas piensan que hemos tenido un camino de rosas. Yo ahora mismo estoy pasando por una época muy bonita y la verdad que muy feliz. Pero mi hijo tiene 9 años y los comienzos, quiero deciros que fueron completamente devastadores. Empezamos con el diagnóstico de Rafael, que ya de por sí nos dijeron que era parálisis cerebral, no autismo. Y entonces cuando te dicen que es autismo, te dices, uff, de lo que me he librado, o bueno, de lo que se ha librado mi chico. Pero realmente no sabes a lo que te vas a enfrentar. Y luego, pues te vas a otro neuropediatra que te dice que no esperes absolutamente nada de tu hijo, que prácticamente va a ser un mueble de tu casa, que no sabe ni siquiera si va a hablar y que va a ser un retrasado toda su vida con estas palabras. Me acuerdo que ese día teníamos un casting para un programa nuevo de Carlos Sobera y allá que nos fuimos. Pero es cierto que caí. Me hicieron una pregunta delante de todo el mundo y me puse a llorar. Ni siquiera pude decir una sola palabra, es que no pude parar de llorar. Se me hizo un nudo en la garganta y fue imposible. Yo ahora lo pienso y de verdad es que tuvimos muchos huevos en ir al programa. Pero mira, en fin. Luego Rafa escribe un libro que para mí es maravilloso, pero que generó mucha polémica en su día porque, bueno, pues el mismo neuro que nos dijo que Rafael iba a ser un retrasado, pues no le gustó lo que le contaron, porque ni siquiera lo había leído. En fin, que nos expulsó de su consulta después de una pedazo de bronca monumental. Y claro, vosotros imaginaros, unos padres novatos, o sea, es que te quieres morir ahí mismo. Y nos echa de su consulta y te dice que nadie del hospital va a trabajar con tu hijo. Y sí, te quieres morir. O sea, se te cae el mundo al suelo. Y luego, por lo mismo del libro, pues tienes problemas con la junta donde tu hijo va a terapia, porque no les gusta el tono. Y luego ese verano, pues tu hijo empieza a tener crisis sensoriales, conductuales, colapsos, como queráis llamarlo, no quiero entrar ahí. Y que no son derivadas del autismo, pero que
nosotros no teníamos ni puta idea de lo que estaba pasando. Y ese verano empieza también, es que fue un verano, madre mía, de verdad, fue de esto el peor verano de todas nuestras vidas. Fue el verano que Rafael cumplió los 3 años. Y empezó a tener atracción por la caca. Y de verdad que es tremendo. O sea, es que quien no haya pasado por esto no sabe lo que es. No sabe lo horrible que puede llegar a ser. Y eso me produjo una depresión no diagnosticada, porque jamás fui al psicólogo, pero es cierto que ahí toqué fondo. Podía parar de llorar. Es que lloraba con todo el mundo, con las de la farmacia, con la modista, con Isma, bueno, en fin. Luego tienes que despedirte de Troya. Luego comparas a tu hijo con los demás niños. Y también tienes que despedirte para siempre de amigas de juventud. Luego vienen muchísimos problemas con el colegio, que te crea una ansiedad descomunal. Me acuerdo que cuando iba a buscar a Rafael por las tardes venía una L, que todo siempre estaba mal, todo era un desastre, y me lo hizo pasar tan mal. Fueron 3 meses de verdad que fueron un puto infierno, en serio. O sea, fue una angustia total y constante todos los días. Y luego cuando creas tu asociación con toda la ilusión, con todos esos sueños, pues tienes problemas también con más asociaciones y vienen también las crisis de pareja, crisis muy, muy fuertes de pareja. Y viene el cáncer de mi madre. Cuando piensas que ya va todo bien, pues la vida te vuelve a golpear con más fuerza. Y de todo se sale, amigos. Habéis visto todo lo que os he contado y me dejo muchísimas cosas en el tintero. Estas son las más gordas, digamos. Me acuerdo esos años me alejé muchísimo de mi familia. Fueron muy complicados para mí y cuando me reconcilio con ellos, cuando me reconcilio con mi madre, nos volvemos a hablar y me acuerdo una vez que Rafael tuvo su peor crisis. Fue la crisis más gorda que ha tenido, colapso, como queráis llamarlo. Y fue una tarde en Mercadona. Yo, pues mira, iba con el carrito y pues, encima súper lleno. Y empezó a llorar, empezó a gritar. Y fui incapaz de levantarle del suelo. Creo que tenía 6 años, no me acuerdo bien. Pero fue terrible. De verdad, o sea, fue... Y me acuerdo que me tumbó en el suelo con él.
No sé si llegó a pasar alguien o nos vieron y se fueron, no soy consciente, pero estuvimos allí como 10 o 15 minutos. Y cuando vi que se tranquilizó, pues saqué el móvil y le puse Baby TV, y que eso le relaja mucho. Y bueno, y luego llamé a mi marido, que por supuesto vino enseguida, y se lo llevó a casa. Y cuando volvía en el coche llamé a mi madre y no pude hablar. O sea, estuve, no sé cuánto tiempo estuve llorando con ella porque no podía hablar. Y ella solo se limitó a escucharme y a consolarme como pudo. Y... ay, es que me emociono. Y una vez más la vida me golpea, nos golpea a la familia y me la quita. Me quita a mi madre, me roba al mayor apoyo que he tenido nunca, a mi mejor amiga. Y mientras mi madre estaba así luchando, un grupo de mamás azules nos atacaron sin piedad, sin escrúpulos. Y fueron meses que de verdad lo pasé muy, 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 muy mal. La vida jamás nos deja de golpear y lo único que nos queda por hacer es resistir. Es lo único que he aprendido siempre, a resistir. Hay que afrontar las cosas, hay que aceptar lo que te llega. Y como dice Anabel, hay que seguir para adelante. Y todo ese dolor se convierte en rabia, en frustración, en no verte bonita. Odias lo que ves en el espejo y no piensas en ti misma porque odias en lo que te has convertido. Rafa en su día me dijo que solo yo tenía el poder de cambiar las cosas que no me gustaban, con las que no estaba cómoda. Y eso es lo que hice. He dejado de fumar, he dejado de comer, porque iba a decir, he adelgazado 10 kilos, hago deporte, salgo a la naturaleza y me empapo de esos colores tan intensos y que tanto me aportan. Disfruto de la sonrisa y de la risa tan contagiosa que tiene mi hijo. Disfruto de los besos de mi marido, de cuando me da la mano o cuando me llama simplemente para saber cómo estoy. De verdad, si supierais lo que se desvive mi marido por mí, es que no sabéis la suerte que he tenido en esta vida. Eso es lo que me dedico ahora, a agradecer lo que tengo. Agradecer la familia tan maravillosa que tengo. Agradecer los pocos amigos que tengo, pero buenos. A disfrutar de esa copa de vino, de esa caricia que me roba la perra. No sé, hay tantísimo que agradecer y estoy tan agradecida.
Diréis, ¿por qué? Si vaya puta mierda de vida, pero no. Te caes y te levantas y no pasa nada. Y mientras la vida te da una tregua, disfruta, porque la vida es muy puta, pero también es maravillosa. No os perdáis esos colores y esos sabores. No os perdáis las emociones. Reírse a carcajadas o llorar por un anuncio. Y poco a poco empiezas a ver la luz al final del túnel. Y miras atrás y ves todo lo que has conseguido y por todo lo que has pasado. Y te das cuenta que en ese momento eres feliz. Y que todo ese camino y esos precipicios te han llevado hasta donde estás ahora. Ahora tenemos una neuro que es un amor. Es que no sabéis todo lo que nos ha ayudado. Acabamos en un centro de terapia, bueno, en dos, donde hicieron crecer a Rafael y siguen haciéndolo. Los colapsos hace años que se fueron y lo de la caca también, gracias a Dios, que sé que volverá algún día, pero por ahora ha parado. Y, en fin, que lo que os quiero decir que es que todo se ha ido normalizando. También hay que poner un poquito de parte de vosotros. Y nada. Espero que la sección de hoy os haya gustado. Y no os olvidéis que aquí siempre tendré un montón de pañuelos y una mano amiga donde podéis apoyaros. Un abrazo muy fuerte a todos y un súper besote. ¡Mua! Y qué intensidad y qué manera de revivir y qué manera de recordar, pues un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Que pasamos por ese inicio en el que todos tenemos derecho a caer, donde es más, los que por experiencia hemos visto que no cayeron al principio han caído más tarde, con lo cual tampoco está mal empezar cayendo, y cómo poco a poco vas dándote cuenta de cómo avanza, ¿no? De cómo las cosas pueden mejorar, pueden crecer y puedes encontrar esa sonrisa. Porque antes estabas hablando y ponías una cosa importante, Alberto, y decías que es la elección de las familias entre hacer, entre dar visibilidad, entre aportar como hace Gonzalo o como hago yo, o no hacer, ¿no? Y que son tan respetables la una como la otra. Y esa es la primera elección que tenemos las familias, pero la segunda, que yo siempre considero la más importante, es cómo lo vivimos a partir de ahí. Y es con una sonrisa o estando enfadados con la vida y con el mundo todo el tiempo, ¿no? Entonces, aunque es verdad que todos pasamos por épocas de nubarrones, al final yo me quedo con esa parte donde al final pues encontramos la felicidad y lo bonito hasta en la cajera del supermercado, que es amable este día con nosotros, ¿no? Es lo que dices, es una decisión personal, Claro. Y súper importante, pero también complicada, ¿eh? Hay veces que, bueno, ya gracias a tus 2-3 minutos ahora después del audio de Steffi ya se me ha quitado el nudo de la garganta porque es brutal su testimonio. Pero yo justo me quedo con eso, con su capacidad, que entiendo que es la tuya, para reponeros de todos los golpes y ser capaces de siempre ver el vaso medio lleno y disfrutar de los pequeños detalles y placeres que os da la vida, ¿no? Pero es un proceso, yo creo que de cambio y desarrollo personal y de introspección que no es nada sencillo. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que hay veces que creo que cuando ya lo decimos los que lo hemos pasado o lo estamos pasando, pero ya saliendo del camino, puede parecer muy fácil,
pero bueno, que es, a ver, que es un camino largo y complicado y, como digo, de mucha introspección personal, creo, y también de aprender de los errores de uno mismo y saber cambiar tu punto de vista ante determinadas cosas, en fin, que es un cambio personal profundo el que creo que tenemos que hacer. Claro, y una de las ideas que yo más destaco del testimonio de Steffi, y que es una cosa que hablamos mucho en terapia con familias, cuando estoy con padres sentados y hablamos sobre cómo están viviendo ellos todo el proceso del diagnóstico, de haberlo recibido, y de una vez haberlo recibido, pues ir digiriéndolo, ¿no? Y irte acostumbrando a vivir con esa nueva noticia. Una de las ideas que más salen, y que Steffi lo expresa súper bien en el audio, es que recibir un diagnóstico, de recibir el diagnóstico de tu hijo, no es un acontecimiento aislado de tu vida. O sea, no es un día que tú vas al médico, te sientas y te dan una noticia y ya está. Es un proceso que atraviesa todas las áreas y todos los aspectos de tu vida. Y eso va a hacer que muchos aspectos de tu vida se vean influenciados, ¿no? Tu vida de pareja, que esto tampoco, el recibir un diagnóstico no te exime de otras fatalidades o aspectos más negativos de la vida. Te pueden dar un diagnóstico a tu hijo, pero a los años siguientes puedes recibir una mala noticia de salud de tu madre, ¿no? Como nos decía Steffi también. Y muchas familias se toman esto como si fuera una cosa acumulativa. Es que hay que ver qué mala suerte tengo, que me diagnostican autismo en el niño, mi madre tiene cáncer, pierdo el trabajo, y es como, no, pero no tiene que estar todo tan aislado, ¿no? Todo puede estar bastante relacionado en cómo te está afectando a ti a nivel de emociones y sentimientos y de forma de ver la vida. Sí, porque además luego está esa sensación muchas veces de los padres de por qué ha pasado esto, por qué esto a mí, ¿no? Y lo primero, Claro. uno de los primeros terapeutas con los que trabajamos me miró fijamente una de las veces que me dijo, ¿te preguntas por qué te ha pasado esto a ti? Y yo le dije, pues debo reconocer que en alguna ocasión me lo he preguntado. Y dice, pues a ti no te ha pasado nada. Ostras, y esa realmente a ti no te ha pasado nada, le ha pasado a él. Y a él no le importa. Ostras, ese cambio, lo que decías antes de Carlota, ¿no? Lo que decías antes en el caso de Rafael. Ahora se ha creado un poco esa sensación, un poco generada por los medios, ¿no? Que se han centrado en el autismo de alto rendimiento, en que hay como un autismo bueno y un autismo malo, ¿no? Es como hay que separar. Y nos encontramos que yo creo que hay poca gente con autismo y sin él. Y no digo solamente dentro de autismo de alto rendimiento, sino sin ninguna diversidad funcional, que sea más feliz que mi hijo Rafael. Cuando hemos aprendido a entender esa felicidad absoluta que desprende y que distrae, porque además una de las cosas que hace Steffi, que nos regala Steffi en su audio, es ese momento de la crisis profunda, ¿no? De la crisis profunda que tuvo Rafael en un supermercado. La única vez en la vida que Steffi me ha llamado para pedirme ayuda, ven a recogerme, ¿no? Pues cuando nos damos cuenta, Pere, que era nuestro terapeuta en aquel momento, que también participó del proyecto Conectea y que algunos conocéis ya, cuando varios días después seguíamos hablando de ello y seguíamos trabajando con ello, nos dijo, ¿os habéis dado cuenta que 5 minutos después a él le da lo mismo? Que 5 minutos después él ya lo ha pasado, que no tiene ese trauma que estáis teniendo vosotros, superarlo vosotros porque él ya lo ha superado. Y esa realidad, esa visión de la realidad que mi amigo José Ballesteros de la Puerta, que es un gran coach también, no de diversidad, pero de empresa, nos ponía una vez con el ejemplo de una cebra, ¿no? El documental de la 2, donde hay una cebra que le ataca a un león y la cebra consigue escaparse, dice, oye, se escapa y a los 30 segundos está comiendo otra vez hierba. No se pasa 2 días contándole a los amigos, no sabéis la que se ha liado, me ha atacado el león, era un león así de grande y no sabéis lo que ha hecho, ¿no? Entonces, esa sensación de decir, bueno, vamos a asumir y vamos a relativizarlo en ese sentido. Creo que ahí es cuando llega, ¿no? Y quizás, Gonzalo, es cuando somos capaces de relativizar y de darnos cuenta de eso, creo que es donde damos el siguiente paso. ¿Puede ser, Alberto? Sí, puede ser perfectamente. Y que esa capacidad que no solamente... Es que muchas veces yo a este discurso le he escuchado muchos haters
porque dicen que, claro, los niños superan esto de una forma tan rápida pues porque no tienen un nivel intelectual adecuado, ¿sabes? Y, pero pues, claro, pues suerte que tienen ellos, claro, pues, en ese sentido. Que a mí, lo que decía Rafa, a mí pasa con claro, Carlota de, bueno, situaciones que te enfadan, que te frustran y tal, y lo que dices tú, y Carlota a lo mejor se coge una rabieta y pasa de estar llorando o incluso pegándome, bueno, pues porque no controla esa frustración y su manera de mostrarlo es así y tal, y se le pasa, y a los 15 segundos está, pues me está abrazando otra vez. Y ese sentimiento que a lo mejor tenemos nosotros como adultos de, joder, que me acabas de estar pegando, o sea, ese rechazo, ellos no tienen como un, yo lo que digo, como un corazón mucho más limpio que el nuestro. Y ese es uno de los aprendizajes más importantes que me he sacado yo de Carlota, esa falta de rencor, de memoria para eso, ¿no? Jamás, a lo mejor tú te acuestas cabreado con un amigo hoy y te levantas mañana y sigues cabreado con esa persona y le sigues dando vueltas al tema. Estoy absolutamente convencido de que Carlota y todos nuestros niños, vamos, no es que de la noche a la mañana, es que a los 5 minutos han desconectado del tema. Totalmente. Es su funcionamiento y es un funcionamiento muy típico en la edad infantil. Funciona perfecto porque además Rafael ha descubierto la palabra penona, ¿vale? El penona está de moda, ¿vale? Ahora mismo en casa hay dos modas, el que hace, que vale para todo, y el penona. Cuando hace algo mal, viene, te dice penona y te da un beso, te planta un beso en los morros. Yo hay veces que te dice perdona y dices, no, perdona, no, vamos a arreglar esto, has tirado algo, no, perdona, ahora lo recoges, ¿no? Y te mira como diciendo, pero si te acabo de decir penona, quiero decir, esto ¿cómo puede ser que esto no se haya terminado aquí? Perdona y un beso, o sea, perdona y un beso, y es el final de la historia, ¿qué te pasa? Y es verdad que nos enfadamos y tal, pero dices, o sea, qué bonito sería el mundo si fuéramos capaces de, con penona y un beso, solucionarlo, ¿verdad? Pues sí, nos iría mucho mejor a todos, desde luego. Pues sí. Hay un aspecto importante que me gustaría también resaltar para cuando nos escuchan para los que nos escuchen nuevos, ¿vale? Y es que se van a dar cuenta que hay cosas que desaparecen con el diagnóstico, y eso es cierto, pero hay cosas que no desaparecen, ¿vale? Y hay cosas que llegan nuevas. Entonces vais a ver que se marchan algunas cosas. Es verdad que desaparece gente, ¿verdad? Desaparecen situaciones, pero también os quiero decir que aparecen otras, ¿no? Un concepto que utilizamos nosotros mucho es el de la familia elegida. Y la familia elegida no es la que eliges tú, sino la que te elige a ti. Y esa gente aparece, esas personas que no tienen obligación, esa gente que le apetece colaborar, esa Mar que te escribe desde Castellón todas las semanas al acabar el podcast y decir que está emocionada pero que quiere seguir trabajando con vosotros y que qué puede hacer para colaborar. Esas personas, esas familias, esos terapeutas también, Alberto. Esas personas que nos acompañan y que de repente aparecen. Y es verdad que hay cosas que desaparecen, como los cumpleaños que decía Steffi, de esas familias que dejan de invitarte. Pero también aparecen otras muchas familias, otras muchas personas que transmiten una luz diferente y que te cambian la vida. Entonces, al final, es un poco esa sensación del cambio, esa sensación de poder elegir es la que me gustaría que quedara después del diagnóstico. Pues sí, tienes toda la razón. Y yo el otro día vi un caso concreto con Carlota paseando por aquí, por Majadahonda, donde vivimos. Íbamos con la silla, ya iba empujando su sillita. Y se cruzó la persona que le da de comer en el centro de educación especial donde acude. Se le saltaban las lágrimas a esa persona de contarnos lo bien que comía Carlota estos días, lo que disfrutaba viéndola así. O sea, nos quedamos de verdad sin palabras de ver esa vocación de esa persona y como ella, seguro que muchísimas otras, de vivir y trabajar por y para los demás. Es impresionante. Cierto, completamente. Fíjate que nosotros con las monitoras del comedor de Rafael tuvimos una historia muy chula, y es que nos fuimos encontrando con varias monitoras del colegio anterior, no del de ahora, del colegio anterior de Rafael, que no fue una buena experiencia el colegio, pero sí que el comedor él lo disfrutaba mucho y no salía con hambre, y era una cosa que a nosotros nos llamaba mucho la atención. Oye, pues no está a gusto en el colegio, pero sin embargo come bien.
Entonces nos fuimos encontrando y a lo largo del tiempo nos hemos encontrado con 4 o 5 de esas monitoras de comedor que tiempo después, cuando la han visto por la calle, se han salido corriendo a abrazarla abrazarle y a buscarle a Rafael, y todas nos decían un poco así, bueno, Rafael no comía mucho, pero yo de extranjero le daba un poquito de pan. Pero nos lo dijeron a 5, ¿sabes? O sea, parece ser que Rafael se venía a comer como barra y media de pan todos los días en el colegio, porque el sinvergüenza, que es un zalamero, se acercaba a pedir a uno y a otro y encontraba el camino que le hacía llegar al punto, ¿no? Muy bueno, sí. Pues muy bien, pues bueno, nos está quedando un puchero arreglado, ¿verdad? Como decimos siempre cuando estamos acabando el esto. ¿Queda alguna cosa que nos quisieras comentar y que te dije yo el otro día? Digo, si te quedas algo con ganas de comentar será porque no te lo has apuntado. ¿Te has apuntado algo que te apeteciera contarnos? Y que no me he apuntado nada, pero no porque no me haya acordado, sino porque, vamos, hemos comentado creo que todo lo que era más interesante, o sea que no tengo nada en el tintero, ¿no? Y tú, Alberto, ¿qué nos cuentas? ¿Qué te has quedado con ganas de decir hoy en el tema del diagnóstico a nivel de familias? Porque os informamos, porque no lo habíamos dicho, que has elegido ese tema tú también para la semana que viene, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una continuidad de tema y vamos a seguir hablando de la importancia de si ahora era recibir el diagnóstico, dando el diagnóstico, ¿no? Y diferentes profesionales que hablen de la perspectiva desde el ámbito profesional de emitir un diagnóstico. Pues fantástico, porque podremos dar ese segundo punto de vista. Y como secciones fijas tiene nuestro programa, y una de ellas es la de gestión de los recursos, y hay mucha gente que le gusta escucharnos por ese aprovechar recursos, pues hoy hemos vuelto a pedirle a Alex Escolá que nos ayude y nos informe. Él ya de motu propio nos envía algunos audios, y hoy nos ha enviado uno sobre un recurso muy chulo que además yo conozco porque nosotros probamos en su día y que recomendamos muy mucho, que es unas letras para la tablet, que además de ser una aplicación tiene un tema de físicamente las letras, pero él lo explica mucho mejor que yo. Si os parece, lo escuchamos. Ok. Muy bien. Hola Rafa, hola Alberto, ¿cómo estáis? Quería empezar diciendo que os está quedando un podcast muy muy chulo, así que enhorabuena. La verdad es que cada vez que os voy escuchando me dan ganas de estar ahí y opinar, hablar, seguiros, escucharos. La verdad es que es una pasada. Así que primero de todo felicitaros y reiterarme diciendo que es un placer pues poder colaborar haciendo algunas aportaciones sobre el mundo de la tecnología y la inclusión. No, en este sentido, hoy os quería explicar que Fundación Orange, ya sabéis que también es una fundación que dedica muchos esfuerzos a trabajar con la inclusión y especialmente en el campo del autismo, pues recientemente ha desarrollado una plataforma entera de formación y de cursos gratuitos y online, ¿vale? Se llama Orange Digital Center y es tan fácil como entrar en la página web, registrarse y podéis acceder a muchísimos cursos que sin duda pueden ser muy interesantes para todas aquellas familias y profesionales que quieran formarse en el campo de las nuevas tecnologías y el autismo. Veréis que hay cursos especialmente dedicados a familiares, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama Autismo en Familia, donde dan muchas herramientas pensadas para padres que puedan ayudar pues, a gestionar el día a día con sus hijos, a ayudarles en el desarrollo y a muchas otras cosas. Luego hay algunos más específicos sobre aplicaciones, ¿no? Aplicaciones para el autismo. Hay algunos que son de aplicaciones a fondo, ¿no? 52 apps a fondo y cada semana se comenta una aplicación. Otros cursos más generales sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías, que hablabais también en el podcast pasado sobre la importancia, ¿no? De tener una buena formación y utilizarlas con sentido común, porque eso realmente es muy, muy importante. Así que nada, os invito a que podáis entrar en Orange Digital Center, investigar un poco todos los cursos que hay, que además son de libre acceso, son gratuitos y puedes ir haciendo a tu ritmo, pero también se van programando webinars. Y, bueno, es una formación a través de vídeos, muy, muy, muy dinámica y muy chula y seguro que a mucha gente pues, le puede resultar interesante, ¿vale? Nos vemos por aquí o si no nos vemos nos escuchamos y nos hablamos. Hasta pronto.
hay los problemas de grafomotricidad, motricidad fina, destreza manipulativa. Un día tengo que confesaros que tendremos que hablar de este tema porque hay tanto también dicho y qué útil la herramienta que nos propone Alex de Marbotti. Que en una misma actividad, una actividad que sea principalmente cognitiva, como es la escritura, que tengamos opciones o que la herramienta nos dé una vía de trabajo a nivel manipulativo en el que el niño pueda tocar la letra que está utilizando y ponerla y que interactúe con la pantalla y que las vías y canales de aprendizaje se multiplican y el éxito también es mucho más fácil que llegue. Nosotros la probamos, Así que, la perfecto. probamos en su día y la probamos porque era el único periférico de este sentido que se podía ver en la propia Apple Store. Entonces me llamaba mucho la atención que Apple lo hubiera validado con esos criterios que tiene Apple, que para validar algo hace falta que mean en un botecito y hacer 1.000 millones de cosas. Y dije, pues esto, si lo han aprobado, estos tiene que molar. Y la verdad es que sí conozco el recurso y sí conozco cómo funciona. Y como siempre, Alex, pues darle las gracias porque siempre nos trae cosas súper Tiene desde luego interesantes. una pinta muy, muy completo, yo creo. Sí. Pues fantástico. Pues ahora sí que vamos a echar el cierre, si os parece bien. Vamos a recordar a la gente que hoy han participado con nosotros, Anabel Cornago, Mar Graní, que nos acompaña y ha estado con nosotros durante todo el viaje, Gonzalo Bermejo. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Se me ha pasado volando este rato, que sepáis. Me alegro porque así cuando te volvamos a llamar te diremos que lo quedaste con ganas. Seguro, seguro. Ya sabes que yo no he acabado uno, ya estoy preparando la siguiente invitación, ¿no? Si cuenta no, con ello, cuenta no con sería ello. yo, ¿no? Esto es como toda la vida he sido vendedor, yo cuando acabo una venta ya estoy pensando en la siguiente. Pues en este sentido es lo mismo. Y muchas gracias, como siempre, Alberto, por aportarnos ese punto de vista de los profesionales, que intentaré pagarte con la misma moneda la semana que viene y aportarte el punto de vista de las familias cuando tú trabajes este mismo tema desde el otro ámbito. Nada, muchas gracias a ti, Rafa, y ya, estoy yo encantadísimo de estar liados en este proyecto que nos está trayendo bastante buenos momentos. Pues muchísimas gracias, un abrazo muy grande a todos. Un abrazo, gracias. Feliz jueves. Un abrazo, gracias por escucharnos a todos. Chao.